Hola, bienvenidos a este video tutorial de la serie de videos del laboratorio Tools and Toys, donde estaremos hablando sobre las mediciones en los circuitos eléctricos y de los circuitos eléctricos en general. En esta ocasión vamos a vamos a aprender cómo hacer mediciones sobre un circuito, ¿cierto? Vamos a medir resistencia, voltaje y corriente a través del circuito en cada componente y estos mismos descriptores de manera general sobre todo el circuito. Para eso vamos a estar utilizando el famoso breadboard, que nosotros ya lo hemos estudiado. Vamos a utilizar tres resistencias. Tenemos una resistencia de 1K, 3.3K y 10K. Tres valores completamente diferentes para obtener medidas diferentes. Vamos a estar utilizando el power supply, que ustedes lo pueden observar en ese momento. También hemos hablado del power supply y vamos a utilizar el multímetro. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Entonces aquí en esta hojita yo voy a hacer un dibujito, ¿cierto? Para que ustedes se contextualicen. Nosotros lo que queremos hacer es coger una fuente de voltaje, ¿cierto? Que va a tener aproximadamente unos 10, pueden ser 10 o 15 voltios. A esa fuente de voltaje, ¿cierto? Que se compone, pues la fuente tiene dos terminales, esta barra más grande que esta barra indica el terminal positivo, esta barra más pequeña indica el terminal negativo, ¿cierto? Pues que no necesariamente indica que es un voltaje negativo, sino que este potencial es un potencial menor que este. Entonces, el potencial menor regularmente nosotros debemos conectarlo a tierra, pero no necesariamente debe estar conectado a tierra. Así que de manera general, nosotros entre estos dos terminales, que serían lo que se representan en estas dos líneas, ¿cierto? Entre estos dos terminales vamos a tener 10 voltios. Eso es lo que importa hasta ahora. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es conectar tres resistencias en serie primero y después vamos a hacer lo mismo pero en paralelo. Entonces, vamos a conectar una resistencia de 1K, otra resistencia de 3.3K, obviamente son kilo ohmios, y una tercera resistencia de 10K. Como ustedes pueden observar, por ejemplo, estas dos resistencias, ¿por qué están en serie? La razón es porque solo comparten un terminal cada una. O sea, entre ellas dos solo comparten un terminal. En este caso, la pata derecha de 1K, en este caso, la pata izquierda de 1K. Estas dos resistencias están en serie porque solo comparten un terminal. Ese terminal de 10K y ese terminal de 3K no están compartidos, no están al mismo potencial, no están conectados. Por lo tanto, estas resistencias están en serie. Después hablaremos de los circuitos en paralelo. ¿Qué es lo importante? Vamos a medir el voltaje o la diferencia de potencial que hay entre estos dos terminales. Efecto producido por la fuente de voltaje. Obviamente, si nosotros quitamos la fuente de voltaje, pues esta resistencia no va a tener ningún potencial. Lo que hace que esa resistencia tenga un potencial es porque nosotros le conectamos esta fuente de voltaje. Entonces nosotros vamos a medir, ¿cierto?, la diferencia de potencial que hay entre estos dos terminales. Los voy a indicar con azul. Este símbolo de más y ese símbolo de menos, lo que indica no es que haya un voltaje positivo o negativo, lo que indica es que acá va a haber un potencial menor y que con respecto a ese potencial, en esta patica va a haber un potencial menor. Eso lo vamos a hacer con las tres resistencias. De igual manera, vamos a medir la corriente que está atravesando cada elemento. Entonces, nosotros vamos a tener una corriente por aquí, voy a ponerle IR1, que indica que esta corriente está atravesando esta resistencia. De igual manera va a haber una corriente IR2, una corriente IR3 y nosotros, ¿cierto?, podemos calcular una corriente a través de todo el circuito. Eso mismo lo vamos a hacer también para los circuitos en paralelo, como ya lo he mencionado. Entonces,
vamos a tener en cuenta este esquema que está aquí, ¿cierto? Vamos a tenerlo en cuenta para hacer la construcción de nuestro circuito ya físicamente en el breadboard. Vamos a pasar de esto que es un esquema, un diagrama, a algo ya real. Para eso vamos a utilizar, ¿cierto?, este cable que lo vamos a conectar al power supply, ¿cierto? Y a través de estos dos cables, de estos dos terminales, vamos a polarizar el circuito. Polarizar el circuito quiere decir de que vamos a ponerle una diferencia de potencial al circuito. Entonces, primer paso, como ya sabemos, tenemos que chequear en estos dos knobs, en estas dos perillas, que estén completamente a la izquierda, ¿cierto? Como vamos a trabajar con la fuente B1, pues entonces aquí seleccionamos B1 para que en el display no aparezca la cantidad. Chequeo de que tenga mis dos terminales por separado, que no estén conectados entre sí, y procedo a encender la fuente. Una vez tengo la fuente encendida, ¿cierto? Pues conecto, voy a conectar la fuente al circuito de 3 resistencias. ¿Cómo hago eso? Pues al extremo, ¿cierto? En el extremo derecho, al extremo que está más a la derecha del circuito, conecto el potencial menor, y el potencial mayor lo voy a conectar a la extrema izquierda. ¿Ok? Entonces, de esta manera, este circuito que nosotros tenemos aquí es este mismo circuito. Este mismo circuito, esta misma configuración que está aquí, es la que tenemos aquí. Tenemos una resistencia de 1K, tenemos la resistencia de 3.3K y la resistencia de 10K. Entonces, ya tenemos nuestro circuito conectado. Como yo sé que ese circuito está bien conectado, entonces procedo a subir el voltaje con esta perilla. Voy a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que obtengo los 10 voltios que dijimos que le íbamos a poner a la fuente. Ahora bien, si ustedes se fijan en esta parte, que es el amperímetro que viene con la fuente nos está mostrando 0. ¿Eso qué indica? Que la corriente que está atravesando el circuito es muy pequeña. Eso es lo que está indicando. ¿Cómo compruebo yo de que realmente hay corriente en el circuito? Pues entonces procedo a utilizar el multímetro. Entonces, paso 1 para utilizar el multímetro. Cable rojo tiene que estar el cable rojo tiene que estar en la entrada de abajo, que es donde está la letra I, que se indica aquí en la derecha. La letra I, recuerden. El cable negro siempre va ahí. Entonces, procedo a encender el multímetro. Una vez el multímetro está estabilizado, él por defecto me va a medir voltaje. Entonces yo tengo que cambiarlo a corriente. ¿Cómo hago? Como yo quiero medir corriente DC, eso es lo que dice aquí en violeta, que dice DCI o DCI. Eso indica corriente en DC. Entonces yo lo que hago es presiono Shift primero, Shift, y después selecciono corriente. Listo. Ya me están las unidades que me aparecen aquí son de amperios, son miliamperios DC. Hasta ahí voy bien. Entonces, estos dos terminales, ¿cierto?, hacen parte, pues, del cable del multímetro. Entonces, ¿cómo hago yo para medir la corriente del circuito? Tengo que abrir el circuito. ¿Por qué? ¿Qué es la corriente? La corriente se define como un flujo de electrones. Un flujo de electrones que está atravesando todo este camino del circuito. Entonces nosotros vamos a suponer de que aquí nosotros tenemos, aquí como tal, nosotros vamos a tener en el terminal de la fuente, el terminal que tiene el potencial mayor, ¿cierto? Nosotros aquí lo que suponemos es que vamos a tener un cúmulo de electrones que quieren llegar al potencial menor, que para nosotros es este terminal. Entonces, los electrones que están aquí quieren llegar acá, ese es su objetivo. Entonces, para que ellos puedan llegar acá, nosotros tenemos que construirles un camino. El camino son las resistencias. Entonces, cuando yo conecto aquí, pues todos los electrones fluyen. Si yo quiero saber cuántos electrones están fluyendo en unidad de tiempo, pues entonces yo tengo que contar los electrones. ¿Cómo los cuento? Pues entonces yo
cojo los electrones y los hago pasar por un contador, que para nuestro caso es el multímetro. Entonces yo llego, construyo un camino para que los electrones que estén aquí lleguen al multímetro, ¿cierto? Que es donde está el contador de los electrones, y de allí, ¿cierto? Completo el camino hasta el circuito. Entonces, de esa manera, nosotros medimos corriente. En este caso estamos midiendo la corriente que atraviesa la resistencia número 1, que al mismo tiempo, estamos midiendo la corriente de todo el circuito. ¿Por qué? Porque estamos conectando el multímetro directamente a la fuente. Entonces, si observamos aquí en el multímetro, la cantidad de corriente que está atravesando el circuito es diferente de cero. Lo que pasa es que eso es 0.7 miliamperios y la precisión del amperímetro que tiene la fuente no alcanza para medir esta corriente. Esa corriente es una corriente muy pequeña, porque si ustedes suman la resistencia total, aquí hay más o menos 14.3K, que es una resistencia pues grande. Para los 10 voltios que estamos aplicando es una resistencia grande, por eso es que la corriente es pequeña, es muy pequeña. Pero si ustedes se fijan, la manera para saber si lo que está aquí es una medición aleatoria o un error, yo lo que hago es que yo empiezo a subir el voltaje de esta manera acá, con esta perilla en la fuente, empiezo a subir el voltaje y me sube la corriente. Aquí tengo 1 miliamperio, que es lo mismo que me está marcando acá. Si ustedes se fijan, aquí dice AMPS. Ese AMPS lo que quiere decir es que estoy midiendo amperios. Entonces, 0.001 amperios equivale a 1 miliamperio, que es lo mismo que me está apareciendo acá. Ahora bien, de esta manera yo mido la corriente a través de todo el circuito y al mismo tiempo, ¿cierto? Estoy midiendo la corriente que entra a la resistencia o que atraviesa esa resistencia. Ahora bien, si yo quiero medir la corriente en otro punto, por decir, quiero medir la corriente en este punto, entonces yo lo que hago es que cojo esta patica, la saco y la conecto en otro lugar. Allí como tal, si ustedes se fijan, la corriente es cero en el multímetro. Obviamente es cero porque no está conectado al multímetro, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo me imagino que estos dos cables, si ustedes tienen que tener la imaginación como si ustedes estuvieran en un cuento de hadas, como si estuvieran en Alicia en el País de las Maravillas. Ustedes tienen que imaginarse que aquí hay un contador, aquí hay un contador. Entonces yo hago que los electrones fluyan por aquí. Si yo conecto esto aquí, los electrones van a pasar por aquí, por esa parte, y los puedo contar. Entonces lo que vamos a hacer es lo que en la literatura o en muchos libros llaman como cerrar el circuito con el multímetro o con el amperímetro, para ser más específico. Entonces nosotros estamos viendo la cantidad de electrones que están atravesando esta resistencia, que son los mismos electrones que están bajando por este terminal, y son los mismos electrones que suben por este terminal que está aquí hacia la resistencia de 10K. Las tres corrientes son las mismas. Si ustedes se fijan, es la misma corriente que medimos anteriormente. Eso quiere decir de que en serie las corrientes que atraviesan todos los componentes es la misma corriente, o es equivalente a la corriente de todo el circuito. Ahora bien, ya tenemos la medición de corriente. Ahora lo que vamos a hacer es medir el voltaje, ¿cierto? Nosotros queremos ver cómo es el voltaje en cada elemento resistivo. Entonces, para eso lo que hacemos es, primero, cojo el terminal positivo, por así decirlo, el cable rojo, ¿cierto? Lo paso de este input que está acá abajo, lo paso acá arriba. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, en esta parte de acá arriba está la letra V, está la letra omega y está el símbolo del diodo, que es esa flecha que ustedes ven allí. La V significa voltaje, la omega significa que allí
debemos conectar ese terminal si queremos medir resistencia eléctrica. Entonces, seleccionamos voltaje DC, corroboramos de que estemos viendo voltaje DC y simplemente yo voy a medir la diferencia de potencial en cada elemento. Entonces, si ustedes se fijan en el circuito, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es, listo, yo quiero medir, por ejemplo, la diferencia de potencial que hay en la fuente. Pues entonces, la diferencia de potencial que hay en la fuente, pues entonces es equivalente a poner los dos terminales aquí. Me aparecen 20 voltios, 20.4 voltios, ¿cierto? 20.4 voltios, que es lo mismo que está en la fuente, 20.4 voltios. Ok, hasta allí hemos medido el voltaje en la fuente. Ahora, yo quiero medir el voltaje en la resistencia de un K. ¿Qué hago? Pongo esta punta aquí. Entonces tengo la diferencia de potencial que está cayendo en la resistencia de un K. De esta manera. Pongo terminal aquí. Tengo mi resistencia. Tengo el potencial en un K. De igual manera, si quiero medir para 3K, pongo aquí, para 10K, pongo los terminales aquí y aquí. Ahora bien, lo último que nos hace falta medir, nosotros ya sabemos cómo medir la resistencia, ¿cierto? De cada elemento. Y si yo quiero medir la resistencia total, ¿cierto? De este circuito, simplemente lo que hago es, quito los terminales de la fuente, selecciono que acá en el multímetro que quiero medir resistencia, y simplemente donde estaban los terminales de la fuente pongo los terminales del multímetro, y con eso procedemos a medir la resistencia total del circuito, que son 14.1 kiloohms, que es lo mismo de medir que sumar 10 más 3.3 más un K.